Hola, 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 ¿cómo están? muy bien. Qué bueno. Carito, ¿tú? Todo en orden, todo. Carolina, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, muy contenta. Fíjate que estoy a 2 de irme a hacer la prueba del COVID, Ajá. porque siento que no los quiero enfermar a distancia. O no vaya yo a viajar, Yo pensé que ibas a ir a ver a Trump. pues por si se me ofrece. No vaya a ser que sí tenga que ir a ver a Trump, que me sume yo, pues ya sabes, como Jesús Ramírez Cuevas todavía no sabe, pues yo tampoco sé si voy para Washington. En un descuido sí voy, Pero si vas pero a ir de tengo veras que a tener hacerte la el... prueba del COVID. Olvídate la visa, esa que sin documentos uno anda. No, no, no. La Cla- prueba de la COVID. ¿Y si te la vas a ir a hacer de veras? No, la verdad es que no, ya me la hice una vez y fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿por qué? Fue un fracaso porque no tenía COVID y yo realmente quería tener para estar librada de este mal, porque al inicio de la pandemia estuve bastante enferma con tremendos síntomas, una cosa espantosa, y yo había viajado a Monterrey, entonces dije, no, pues ya me dio, pero luego me enteré que estas pruebas que te hace, no estoy haciendo contra publicidad, espero que no, pero como Biomédica y Olarte y Guachihuá y todos estos laboratorios privados, pues tienen también un 30% de falsos negativos. Entonces, pues yo no sé si A estuvo bien, ver, pero es la única vez que me hice la prueba, cuesta un dineral y pues uno no está para ello. Y luego la prueba gratuita que te hace Locatel, luego si me preguntan y me tientan, les cuento, porque hice un reportaje acompañando a las brigadas de salud de la Ciudad de México hace 2 semanas, Ajá. y hacen un esfuerzo inmenso, pero no se puede hacer por brigada más de 8 pruebas al día, porque se ponen un ajuar, mi querido Julio, así como cuando tú vas a los bailes, Ajá. se tardan horas, se tienen que enmascarar porque, bueno, entran a casas donde hay mucha carga, bueno, viral, donde hay carga, ¿cómo le llaman? Carga viral, contagiosa. viral. Hay mucha Sí, carga donde hay viral. mucha carga viral, exactamente, poca ventilación, y entonces es todo un ritual vestirse, pero también desvestirse, y no pueden ir más de 7 u 8 veces al día. Entonces a mí sí me contaban las personas de las brigadas que de que reciben una llamada, se hace el tamizaje y se decide que sí deben de ir a visitar esa casa porque posiblemente hay COVID, es decir, lo sospechan profundamente. Muchas veces ya no llegan porque falleció la persona que estaba esperando esa prueba. Así de Claro, grave es la claro. cosa. Pues Elisa Alanís, ¿tú te has hecho la prueba, no te la vas a hacer? ¿O ya quieres que entremos a la prueba de la política y de los muchos virus que andan pululando por ahí? Mira, ¿qué creen? Ya entrados en confianza aquí entre nos y entre amigos, Ujú. sí, fíjate que sí me la tuve que hacer en una ocasión porque me sentí mal. De hecho, falté jueves y viernes porque me sentí mal, muy mal ya el jueves en la noche. Me hicieron la prueba y por lo menos tenía que esperar a tener los resultados porque estamos yendo a trabajar. Entonces mi preocupación, o sea, siempre tuve yo el conflicto de si me la tendría que hacer o nada más encerrarme, pero como tenía que seguir trabajando, la verdad es que me la tuve que hacer porque si estaba yo contagiada no podía ir a trabajar y a ser contagiadero, ¿verdad? Ujú. Entonces también fui, no me querían hacer la prueba porque me querían hacer un estudio previo total. De lo caro que sale, me salía el doble. Entonces, pero llevé yo el diagnóstico porque ya me habían estado revisando la doctora de ahí de propio Milenio, tenía yo su receta, ya había yo tomado antibióticos, en fin, no es fácil que te hagan la prueba porque realmente necesitas tener ya un cuadro de infección importante. Aquí fue bacteria, por lo menos me hicieron la prueba y el resultado salió también negativo, pero con la leyenda de que podría en algún momento dado estar mal esa prueba, que se tendría que hacer otra. Pero la verdad es que con tan escasas pruebas que hay, yo creo que también es responsabilidad de todos nosotros dar la oportunidad a que otras personas se puedan estar haciendo las pruebas. Es tremendo, pero lo cierto es que pues no tenemos esa capacidad como los secretarios que se hacen no sé cuántas pruebas, ¿no? Sí, ya Oiga, viste. tantos Y colores, dan el resultado a los 2 ¿no? días. Sí.
Oye, el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera, cuando anunció que hoy se hacía la prueba por la tarde y que mañana era factible que nos diera el resultado. Bueno, eso es batir récord en el INE. Ya ni mi perro Rufo, que está aquí de escenografía, que está verde de coronavirus, ya tan rápido los resultados, ni los lengüetazos. Se pueden hacer lo que es la eficiencia y lo que es cuando uno de verdad quiere hacerle la buena gracia al señor Naranja Trump. Le estamos haciendo la buena gracia al señor Naranja, Elisa Alanís, con este viaje a Estados Unidos. Sí, bueno, ¿no? El favorcito electoral, como en su momento se lo hizo Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahora Andrés Manuel ya, dirán, ya son mandatarios, entonces otro tipo de visita, no. Y el agradecimiento por el TMEC, pues mira, tan no es que el sensato Trudeau dijo, ahí se ve y ustedes se toman la foto solitos, ¿no? Conmigo no cuenten, ¿no? Pues muy agradecido, como decía el clásico, pero desde aquí de lejitos y ya luego México los voy a ir a visitar. Pues sí, esto claramente se le está cobrando Trump a Andrés Manuel, el favorcito petrolero y algunos otros, y pues ni hablar, ¿verdad? Se dio el caso y se dio, ya saben quién. Claro. ¿Quién? Carolina, ¿qué están aquí? ¿De qué estamos hablando? A mí no me hablen de dar nada porque yo pienso muy mal. Oye, pero les voy a comentar algo, ¿eh? Ajá. Yo les voy a dar, pero un ejemplo muy visual de lo que creo que es la foto de Andrés Manuel y Trump sin Trudeau y con Trudeau, ¿ok? Miren qué bien preparada estoy. Ahí les va, ejemplo visual. Así es con Trudeau. Fotos sin Trudeau. Con Trudeau. Sin Trudeau. Es decir, la única luz que podía haber en ese camino de relación trilateral era que el presidente Trudeau fuera y estuviera en esa reunión, Julio y querida Elisa, y Julio, no hay otro Julio ahí junto a ti, ¿verdad? Julio Alejandro no, ahorita se separó, pero regresa en un ratito. Julio sin una S. Pero fíjate, Trudeau hay de dos sopas, o no quería esa foto con Trump, porque uno hubiera podido pensar que tampoco la quería con López Obrador, pero no, por lo que yo entendí después de esta llamada en la mañana, sí. Trudeau dijo que al ratito cuando se aclaren las aguas, o más bien los aires de coronavirus, va a haber esta reunión. Y la otra sopa es, aparte de no querer la foto con Trump, es que yo creo que Trudeau está haciendo lo que muchos mandatarios del mundo que están mostrando esta sensibilidad. Estamos en tiempos de coronavirus. Eso de andar en la viajadera, pues no es óptimo. Si te fijas, ni siquiera los líderes de la Unión Europea han querido tener reuniones. Entonces, pues lo prudente es no tener reuniones. El único imprudente es el que anda en campaña. Y no piensen mal, es Andrés Manuel López Obrador, él nunca no campañarás, es uno de los mandatarios, uno de los mandatos morales que hay en el periodo de la COVID, pero el que sí anda en campaña es Trump. Y obviamente él quiere estrechar la mano amiga de Andrés Manuel López Obrador, pero ya nada más para no extenderme, yo sí creo que le puede salir el tiro por la culata, mi querido Julio, mi querida Elisa, porque Trump es muy mal portado. Yo sé que le caen bien todos aquellos líderes que son muy populares. Por ejemplo, trató muy bien a Bolsonaro. ¿Cómo es? Bolsonaro. Es que digo mal. Bolsonaro, lo trató bien, porque es carismático, porque ya saben, tiene este halo de la personalidad. También trató muy bien a Putin. Es factible que quiera tratar bien a Andrés Manuel López Obrador, pero si quiere tratar mejor a su electorado, Julio, lo va a tratar mal, quizás diciéndole gracias por construir el muro, y la cara de Watt que va a poner, ahora sí que guay, va a poner Andrés Manuel López Obrador. Y la otra, que también es muy factible, ¿qué tal si saca el tema Trump, que ya estaba diciendo su embajador, Landó? Es decir, hay que cumplir las reglas en términos de la inversión petrolera y en términos de las gaseras. ¿Y ahí qué va a hacer? ¿Qué va a hacer López Obrador cuando le digan, oiga,
las reglas del juego no están claras. Usted va a permitir que haya inversión en la energía, en petróleo, etcétera. Bueno, Elisa, ¿cómo ves no solo este tema, que ya diste algo parte de la opinión, pero aquí mismo en México con reglas luego muy peculiares? Ya viste que hoy ha anunciado la Secretaría de la Función Pública un castigo a la empresa del hijo de Manuel Bartlett por los famosos ventiladores vendidos en la delegación del IMSS en el estado de Hidalgo, 2 millones de pesos de castigo por una transota que se querían echar ahí. ¿Le sale barato, Julio? Pues sí. Sale muy bien, ¿no? La verdad, imagínate, a ver, ¿cuántos meloncitos tendrán acumulados en familia? Digo, porque, bueno, no, o nada más el hijo. En familia y amaciato, o conyugato. Conyugato. O noviazgo, o no nada, aunque estemos juntos, algo así, ¿no, Elisa? Exacto, sí, tú y yo no somos nada, pero aquí andamos, ¿no? Entonces, pues le salió maratón, ¿no? La verdad. Claro, no les dieron el contrato, ese en particular. No se los dieron porque hay que recordar que primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó el reportaje de este sobreprecio, de estas irregularidades por parte del IMSS de Hidalgo de comprar los ventiladores al hijo de Manuel Bartlett. Salió en ese entonces Zoe Robledo y dijo que no había, hasta ese momento, por lo menos así lo dijo, que no había mayor problema, no había irregularidades, pero el tema fue creciendo y entonces ya lo aceptaron, dijeron no, siempre sí, y la Secretaría de la Función Pública lo investigó y entonces va a estar inhabilitado el hijo de Manuel Bartlett por, me parece, 2 añitos, y por estos 2 milloncitos va a estar castigado por, creo que eran 2 contratos y no se los dieron. Entonces, bueno, aquí perdieron, pero pues me parece que le sale barato, ¿no? Para los millones que obtienen en contratos, siempre, pues ya sabes, muy unidos con el gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de este tema, Carolina? Pues que efectivamente no fue leonino el castigo. No fue leonino. En contra de Leoncito Bartlett, o León Manuel Bartlett, como se llame. Y de veras insisto en lo leonino, porque yo recuerdo que de las primeras acciones como director de CFE de Manuel Bartlett era quejarse amargamente de estos contratos leoninos, ¿se acuerdan? Con las gaseras y que echaron para atrás, y que yo creo que fue de las primeras acciones, aparte de la del aeropuerto, pero ahorita sí hay que decir que fue visionario López Obrador al cancelar el aeropuerto, porque en tiempos del coronavirus ni quién iba a volar, ¿verdad? ¿Cierto? Pero bueno, ahí cobró mucha relevancia el rol de Bartlett y la pugna que hubo con el sector privado cuando se quejaba de los contratos leoninos con las gaseras. Bueno, pues ahí sí que los felinitos le hicieron calladitos, ni miau, a la hora del contrato, que ese sí también era leonino, que también era, pues, habría que decirlo con su palabra, ¿no, Julio? Pues, corrupto. ¿Cómo vas a estar entregando equipos en mal estado, que nunca se pudieron utilizar por el IMSS en Hidalgo, con este contrato además entregado directo y en la boquita? Entonces yo sí, como Elisa, creo que 2 millones de pesos no es nada para la bola de mandatos que se corrompieron con ese contrato. O sea, López Obrador siempre lo ha dicho, no robarás, estos ya andaban robando, no matarás. Oye, a un paciente con un respirador lleno de fallas, eso era criminal. Entonces, sí, le salió, bueno, ni rasguño. Uy, nada. Oiga, y por cierto, Julio, digo, hablando ahorita de si quieren regresar a este punto, pero nada más al calce. Un 6 de julio de 1988, así es. Recordamos aquella caída del sistema, cuando Bartlett era secretario de Gobernación
Que eso implicó buena parte de los cambios que hoy hemos vivido. Por una parte, la consolidación de la política económica neoliberal con Carlos Salinas de Gortari ya instalado ahí, las negociaciones con el PAN que implicaron cesiones de algunos gobiernos estatales como el de Guanajuato, el de Baja California, entre otros, y por otra parte de la corriente de Cuauhtémoc Cárdenas, pues la creación de lo que luego fue el PRD y digamos el avance de la izquierda electoral en México. Un 6 de julio con Manuel Bartlett, que en aquel 6 de julio era el villano de villanos absoluto, al menos desde la visión de la izquierda. Y hoy veamos cómo da vuelta la vida, Elisa. Da vuelta la vida hoy redimido Manuel Bartlett. Esta ruptura que implicó la división en donde también Porfirio Muñoz Ledo se sumó con Cuauhtémoc Cárdenas a este nuevo movimiento, a esta separación que dio origen después al PRD. Hoy, pues bueno, los personajes siguen estando, también hay que comentar eso, ¿no? Después de tantos años siguen marcando las pautas políticas en nuestro país. Hoy Porfirio Muñoz Ledo con una voz importante desde Morena, la oposición de Morena, ¿no? Desde Morena crítica, digamos, desde la Morena con una voz siempre fuerte y crítica de las acciones internas, y además siendo Morena ya tan grande y aglutinando ahorita a tantos que además se van sumando porque es el partido fuerte, ¿verdad? Y muchos se suman también. Ahí Porfirio tiene una voz importante, Cuauhtémoc pues más desdibujado, ¿no? También haciendo intentos de levantar la voz, pero sin duda creo que aquí la voz de Porfirio tiene hoy una fuerza importante, interesante, ¿no? Y Manuel Bartlett pues sigue ahí intentando redimirse, ¿no? Pero en donde la historia no olvida, ¿no? Y la gente insiste en que se tendría que hacer un análisis de lo que ha sido Manuel Bartlett y su paso por los distintos puestos públicos como funcionario, como secretario de Gobernación, en este caso de la caída del sistema, que mucha gente se acuerda, y en otros no tan claros, porque todavía pendientes en temas de justicia, ¿no? Sí. Carolina, sobre este tema del 6 de julio no se olvida. Oye, el 6 de julio no se olvida, pero a ver si me ayudan a la memoria, no vaya a ser que yo diga una barbaridad. Pero bueno, los personajes siguen ahí, bien lo decía Elisa. El partido, pues ese ya no. Uh-huh. ¿O sí existe el PRD? No, pero bueno, de ahí devino Morena. O a Silvano Aureoles. Oigan, ¿ya vieron que Aureoles ya como que le dio una onda así de decir, ay, quiero ser líder de oposición, y le hizo su video a López Obrador? Primera vez que se recuerda de sus migrantes en el estado, ese Silvano. Sí. Y la congruencia nunca es nada que tengan de cualidad nuestros políticos, ¿verdad? Uh-huh. Hubiera uno dicho, no, hombre, siempre ha sido un gran defensor de los migrantes, Aureoles, allá en Michoacán, y del aguacate, no, nada más por inventarse el rol de líder opositor. Pero bueno, les estaba yo pidiendo que me ayudaran a hacer un poquito de memoria. Y en el lavado de cara y lavado de manos, en la historia del fraude, de la caída del sistema de 1988, yo no sé si ustedes recuerden, pero creo que el que ayudó a Bartlett a volver a la escena nacional fue Cárdenas, en esa marcha para que no nos robaran el sector energético, agarrado de la mano. ¿No se acuerdan ustedes de esa imagen o yo estoy loca? No, sí. Digo, sé que parece una locura Cárdenas agarrado de la mano del que le robó la elección. No, pero es sí cierto. Esa imagen, ¿verdad? Así fue, Elisa. Sí, estas imágenes que nos da la historia, ¿no? En donde la ciudadanía, pues nada más nos quedamos con ojos de, como diría hoy Trump, ¿what? Sí, ¿no? Sí. Como dirían hoy los mexicoamericanos que van a ver la visita de AMLO, ¿what? Sí. ¿No? Y así nos vamos quedando. Aquella imagen de Cárdenas con Cuauhtémoc Cárdenas con Manuel Bartlett, ¿no? Sí. Muchos de los que lucharon
en aquel 88, que se querían incluso levantar y ¿no? hacer más olas. También ahí Cuauhtémoc Cárdenas dijo, no, el lado de Porfirio Muñoz Ledo era más aguerrido, ¿no? Pero toda esa gente que quedó tan lastimada, ¿no? En una elección en donde pues se cayó el sistema y todo el mundo dijo, pero aquí hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Como aquella elección del 2006, en donde aquí hubiera ganado Andrés Manuel. Es como si después viéramos a Andrés Manuel ahí marchando, pues no sé si con Ugalde. Con Ugalde, ándale. Con Carlos Ugalde. Claro. Agarramos una bandera que diga, revivan el IFE, ya olvídense del INE. Sí. Oye, ¿no? Luis Carlos Ufraude. Ay, qué buenos nombres, la verdad es que qué buen apodo. Pero sí, y también ver después a Mancera representando al PRD. Claro. O sea, son cosas, bueno, hoy el Partido Verde ya con Andrés Manuel, también uno dice, ¿qué es esto, no? Pero fíjense cómo parte de aquellos actores principales del 88 siguen, si no por sí mismos, como en el caso de Bartlett, que él personalmente sigue, sí las corrientes políticas ahí continúan. Uno de los personajes de toda aquella historia fue Manuel Camacho Solís, que intercedía entre Carlos Salinas y los grupos de izquierda y negociaba, y era el que trataba de tender puentes y todo, y hoy tenemos a su hechura política, a su hijo político, que es Marcelo Ebrard. Estaba Luis Donaldo Colosio, que empezaba su carrera política, pero su secretario particular era Alfonso Durazo, ahora secretario de Seguridad Pública. Y estaba también en aquellos tiempos como uno de los acompañantes de Colosio, Robledo, Eduardo Robledo, era secretario general adjunto del PRI con Colosio, y su hijo Zoé Robledo es ahora el director del Seguro Social. Así es que digamos que las mismas, Esteban Moctezuma Barragán estaba con Luis Donaldo Colosio y luego optó por irse al equipo de Ernesto Zedillo como oficial mayor, si no me equivoco, de la secretaría que tenía Zedillo. Todos ellos, como si hubiera hoy la reedición de esas corrientes con nuevos personajes, pero ahí están de nuevo en la batalla por el poder, Carolina. Pues vivitos y coleandos de color distinto, y la verdad es que mientras haces ese relato, y pues quizás con la excepción de Moctezuma por un lapso, no todo el lapso, no vayan a decir que aquí anda uno en el sesgo, pero cuando estabas diciendo uno tras otro, digo, ay Dios mío, pero qué capacidad de vivir del presupuesto. Generaciones, oye, hasta da envidia. Digo, luego y fíjate, y luego le andan queriendo quitar las computadoras a funcionarios de la Secretaría de Economía. Ya dijo el presidente que no. Mejor quitémonos de las familias viviendo de la política y de estos funcionarios profesionales. Sí. Ya dijo el presidente que no, que se van a dejar. No sé cómo llamarles, políticos profesionales. ¿Qué dijo el presidente, dices? Que no, que sí se les van a dejar las computadoras, que ese texto lo elaboró una funcionaria que estaría actuando contra los propósitos de la 4T, mandando información falsa. Pero sí te escuché en la mañanera, pero por un momento pensé, no sé, mientras lo escuchaba yo, que decía que había que acostumbrarse y si no, renunciar, porque no era congruente, lo que también entiendo, ¿verdad? Uno no puede andar trabajando para un gobierno en el que no cree. Sí, también eso dijo. Pero me quitas un peso de encima, porque estaba yo pensando y diciendo, oye, la productividad es la mejor forma del ahorro, en realidad, y sería un argumento atroz andar entorpeciendo la productividad de los funcionarios. Pero sí, estos nombres que llamaba son muy productivos para reinventarse las veces que sean necesarias, cambiarse y quitarse la piel, el partido, la ideología, con tal de seguir siempre vigentes. Porque sí, muy bien decías tú de Marcelo Ebrard. Fíjate, Marcelo Ebrard, tan cercano a Camacho Solís, a Elbester Gordillo. Sí, claro. El Bester decía que una de sus debilidades era Marcelo Ebrard. Que tuvo muchas. El otro era el Güero Castañeda. Hubo muchos, que diga muchas debilidades. Sí. Muchos, que diga muchas debilidades. Muchas. Sí, muy activos.
tenemos. Sí. Y también para la maestra que ya también anda fuera de cualquier hospital carcelario, ¿no? Oigan, pero fíjense que yo creo que al final del día, es que estoy aquí buscando en las redes, pero bueno, cómo se van ligando y varios temas y varios personajes y con la actualidad, nacionales, internacionales, porque al final del día creo yo que la ciudadanía nos sorprendemos de cómo se van acoplando, adaptando el poder político y el poder económico. Y además se van fusionando y entre ellos y generaciones, entre ellos se relacionan, se reproducen, continúan, se apapachan, ¿no? Y van conviviendo unos con otros. Una de las de los discursos que yo he escuchado es esta cercanía, por ejemplo, o parecidos entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, como hay muchas cosas que los identifican, ¿no? Entre ellas, y es un discurso oficial de Estados Unidos, que los dos son antisistema, cómo han luchado en contra del sistema que ha permanecido durante tantos años. Y cuando uno voltea y ves que son los mismos personajes, digo, pues Andrés Manuel ha sido parte del sistema político y Donald Trump ha sido parte del sistema económico de los Estados Unidos, pero son los más sistemas de los sistemas, ¿no? Entonces, esto de que son antisistemas, pero cómo se van uniendo y vinculando y pareciendo, incluso en algunos discursos. Hoy, por cierto, tuiteó un discurso Donald Trump increíble, ¿no? En donde dice que el índice, la tasa de mortalidad del COVID, ves que le llama el virus chino. Ajá. Ay, ¿por qué lo rebautizó? De veras que es un mañoso ese Trump, ¿eh? Pues ahí está su racismo. Qué bueno que no le puso virus mexicano, ¿verdad? Porque al ratito le va a decir virus mexicano, porque con esto de que la zona máxima de infección está en Texas, en Florida, que no es frontera, pero bueno, en California, en todo el sur de Estados Unidos, al ratito nos lo van a endilgar, vas a ver. Claro. Bueno, acaba de tuitear que el virus chino, la tasa de mortalidad del virus chino es la menor en Estados Unidos, en todo el mundo. También las muertes en Estados Unidos, ¿no? Están bajando, que las tendencias, que la pandemia, y que la economía va a volver más fuerte que nunca. ¿A quién se parece? Así. No lo molestes, tiene otros datos, Elisa. Trump tiene otros datos. A ver, generalmente Trump es el que está mejor informado que todos. Sí. Y Trump ha sido el presidente más criticado de toda la historia de Estados Unidos. Sí, porque mugre nunca ha recibido tantos ataques. ¿Y sabías? Porque Trump ¿sabes no importa que se metan con Melania, ni con su esposa ni con su hijo de 15 años, ¿te acuerdas cuando al principio? Sí. Entonces, ya, párale. Sí, estás hablando de Estados Unidos, claro. Porque sabes que, Caro, sus opositores quieren verlo con cubrebocas, entonces por eso no usa. Y sabes qué, Caro, por eso hay que, no importa, hay que salir y viajar y estar en campaña permanente. Y sabes qué, Caro, que además... ¿Ya sabes quién? ¿O qué decías? Perdón. Oigan, ¿y vieron a Manlio Fabio Beltrones reapareciendo por video con un grupo priista y lanzándose contra la derecha rancia y defendiendo al presidente López Obrador? ¿Caro? No lo vi. Pues ahora sí que me agarras en curva y hasta me asustó. A ver. Este sábado Manlio Fabio, padre de Claudia Pavlovich. ¿Qué quiere Sonora? Y padre ¿Qué quieren para que yo ya entienda? Y padre de Silvana Beltrones, la senadora priista que aspira a ser candidata a gobernadora por Sonora. Sí, reapareció en un video, en una emisión por Zoom, y dijo que él está en contra, que está absolutamente en contra de aquellos que pretenden retirar al presidente de la República por una vía que no es democrática, que para eso están las elecciones del 21 y la revocación de mandato. Tiene razón. Y que el PRI no está educado para luchar
contra la gobernabilidad, sino al contrario, para dar equilibrios y permitir que se viva con un sentido de gobernabilidad institucional, y que el PRI no debe aliarse con la derecha más rancia, es decir, poniéndole un freno a Alito Moreno, que es quien ha estado proponiendo la idea de aliarse con el PRD, con MC y también con el Partido Acción Nacional, que ya sería así, Elisa, como hablas de la fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas con Manuel Bartlett marchando por la defensa de los recursos energéticos, igual aquí veríamos al PRI con el PAN, según eso. ¿Cómo ven? Pues si estuvo el PRD con el PAN en una elección, Julio, ¿qué otra cosa no vas a saber? Pero fíjate, ahora sí que hay que reconocerle a Manlio Fabio Beltrones, que habló como un priista de los de a de veras, pues, que la mayoría ya está en Morena. O sea, el priismo, que era mucho más cercano a la izquierda, mucho más nacionalista, mucho más impulsor de los sectores, y no tan elitista. En realidad, lo que pasa es que al PRI se lo comieron los tecnócratas, empezando por Salinas y luego pasando por todos los demás, hasta que pues ya no sé qué queda del PRI, hasta que quedó Alito, que ya ni siquiera sé qué es. Bueno, gobernó creo que Campeche, ¿no? Sí, se hizo de una casa de 40 millones de pesos rápidamente. Sí gobernó. Mira, juntó patrimonio, es decir, ese sí fue un gobernador priista, porque ningún gobernador que se llame priista de verdad no puede acumular casas. Pregunta nada más para estar segura si gobernó bien Campeche, y tiene una en Estados Unidos o en Texas o en algún lugar así, porque ves que eso les gusta. Elisa, bueno, ya se destapó todo el camino electoral, ahí vienen ya las elecciones. ¿Cómo ves todo ese camino? ¿A quiénes ves en el escenario? ¿Qué prevés con bolita de cristal? Mira, para empezar, en este camino tortuoso veremos muchos milagros y muchas redenciones, ¿no? Entonces, ya lo estamos palpando, cómo de pronto podríamos ver a un grupo de priistas con los panistas luchando en contra de la derecha. Ya se puso Rosa de Guadalupe electoral, Carolina. Y vamos a poder ver a los morenistas con los verdes, que tanto defienden nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y marchando juntos. Esto es una cosa increíble, ¿no? Porque aquí es donde vemos cuando todos se redimen y de pronto ya algunos personajes quedan limpios de toda culpa y vénganos tu reino, porque aquí el presupuesto es importante en los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo, pues varios van a querer también sumarse a Morena, que va a tener muchos recursos, porque pues sí ha hecho un ahorro del 70 y tantos % en Andrés Manuel, por ejemplo. Bueno, ya hasta quería quitarles computadora. Bueno, él no, pero él dijo que también aprendiéramos de nuestros héroes patrios. Así es. Que no necesitaron de las computadoras, ¿no? Claro. ¿A poco fueron así? Tampoco usaban coche, ni avión para ir allá a Estados Unidos, ¿verdad? Pero mejor ni... Tendría que ir en carroza, ¿no? En carruaje, ahorita a ver a Trump. Pero bueno, entonces, pues va a tener mucho presupuesto Morena, y yo creo que todavía una presencia muy importante. Yo creo que va a ganar en muchos de los estados, va a tener mucho presupuesto, y además también mucho de lo que no se ha dado ahorita en el tema de la pandemia se está ahorrando, y lo vamos a ver fluyendo en época electoral. ¿Por qué crees que si es que crees que va a seguir ganando López Obrador, Carolina, o si mantiene una base importante de votos? ¿Por qué crees que en medio de tantas críticas y tantos señalamientos que se están dando en cierto segmento de medios de comunicación o en cierto segmento social, crees que eso está permeando de verdad hacia la base de la pirámide, o que López Obrador mantiene más o menos, no intacta, pero más o menos en buen nivel, la aceptación entre el grueso de su base votante? Pues yo creo que
Mira, no sé si es que la aceptación a López Obrador sea tan elevada como cuando inició el gobierno, porque finalmente en temas de seguridad y de economía, que son dos temas muy importantes para las personas, no necesariamente les ha ido bien con el cambio a la 4T, pero lo que sí es cierto y completamente indudable es que la oposición, Julio, lo ha hecho fatal. O sea, el milagro, como dice Elisa, sería la multiplicación de los panes, pero la multiplicación de los votos por el pan, ya olvídate los panes, porque lo han hecho fatal, porque no, tú muy bien lo decías, López Obrador siempre ha sabido a quién le habla, y le habla a una mayoría de mexicanos que se cansó de no ser el centro de todas las políticas que tenía el gobierno, que con demasiado esfuerzo mantienen los mexicanos. Bueno, los liderazgos del PAN, la tecnocracia del PRI, MC, etcétera, que también viven de los mexicanos, siguen sin entender cómo hablarle a los mexicanos, porque se hablan a sí mismos. Entonces sí, parece que hay una intelectualidad muy grande que cómo golpea a López Obrador, pero yo creo honestamente que solo se oyen entre ellos mismos. O sea, sin insultar obviamente, pero pues yo creo que el show de Joaquín López Dóriga lo escucha Pepe Cárdenas, que luego lo escucha Ciro Gómez Leiva, que luego en la mañana lo escucha Francisco, o sea, ya no me sé más nombres, pero bueno, entre ellos se ciclan. Y como repiten lo mismo, dicen, ay, qué bárbaro, cuánto eco tenemos, pero no. Son 4 hablándose entre sí y no permean nunca la población, porque yo no sé si ustedes recuerden, pero todas esas voces, ustedes hagan un cálculo. ¿Cuánto hablaron, dijeron, despotricaron, hicieron en los micrófonos, en las redes, en todo el público que ellos tenían, hicieron porque no se aprobara la cancelación del aeropuerto? ¿Cuánto se habló en contra de esa cancelación? Bueno, hasta por los codos. ¿Y cuántos votos tuvo a favor la no cancelación del aeropuerto? Pues se canceló el aeropuerto porque López Obrador sabía a quiénes le hablaba. Entonces yo creo que en ese sentido sí está intacta la comunicación de Andrés Manuel López Obrador, porque sí sabe a quién le habla. Y estos, como ya decía yo la semana pasada, de verdad es que no entienden. Nada más mira a Lozano. Ya aproveché nada más para echar a Javier Lozano. Mi sácale la lengua a Javier Lozano. No le voy a sacar la lengua porque yo soy muy respetuosa. Pero, ¿vieron el tuit espantoso que puso el señor? De que López Obrador nada más le faltaba llevar el penacho a Washington. Es de un racismo y de un clasismo tan profundo, pero no se dan cuenta, Julio. Sí. ¿Por qué? Porque es un chascarrillo. Pues sí, es un chascarrillo que ellos siempre hacen, como el chascarrillo de aquel pueblo de Putla que hizo Castañeda sin darse cuenta lo despreciativo, lo horribles que son hacia lo que ellos creen que es el pueblo, pues el pueblo. Si te fijas, incluso creo que hoy andaba de trending topic Pepe Cárdenas. Ya no sé qué habrá dicho, pero me metí de chismosa porque a mí me da curiosidad saber por qué alguien es trending topic. Ajá. Y entonces empecé a escuchar la perorata y ahí andaba echándole al presidente López Obrador y como buen despreciador de lo que no creen que es igual, diciéndole López. Uh-huh. ¿Por qué no le pueden poner el segundo apellido? Uh-huh. Pero no se dan cuenta que esa es la forma en la que ejercen pues su discriminación profunda, o yo estoy ya loca, ¿verdad? Pues también cabe, yo no voy a decir, pero yo lo encuentro racista el asunto. Elisa, por favor, aquí, sobre el análisis que hace Carolina, por favor. Sí, totalmente, son expresiones racistas, clasistas, que no entienden, porque no se dan cuenta y el que no cae resbala, ¿no? Parece un chiste y creo que en eso estamos en general todos los mexicanos, un país profundamente discriminador, racista, misógino y bueno, esto se manifiesta así. Pero en el caso particular de este discurso en contra de Andrés Manuel, yo creo que hay además aquí algo que habría que distinguir.
Uno, pienso que Andrés Manuel sigue hablando a gran cantidad de mexicanos porque los conoce, porque ha estado en contacto con ellos, porque ha recorrido al país, porque es un líder social indiscutible y lo conoce. Pero por otro lado, ha cometido errores importantes, despreciando también a grupos que se podrían ver identificados con la izquierda, con su gobierno, que seguramente muchos votaron por él y que han visto una decepción en su actuar. Por supuesto también en algunas palabras, en algunas expresiones, pero sobre todo en recortes importantes de la propia burocracia, algunos que sí les ha afectado y que ha afectado a muchos que tenían un sueldo decoroso con el cual lograban vivir y ahora se han quedado sin nada por los recortes. También en el tema de la igualdad, de esta visión de igualdad sustantiva que no permeó en las más altas esferas, o sea, en Andrés Manuel López Obrador, porque sí hay muchas mujeres y muchos hombres en Morena que creo yo que tienen esta concepción a favor de la igualdad, pero pues no ha cobrado eco. También yo creo que a las víctimas, esa frase de esa protesta en contra de Andrés Manuel cuando dice, pero sí te bajaste a saludar a la mamá del Chapo y no a nosotros, en voz de víctimas, de familiares que han sufrido la pérdida, el asesinato, la tortura del crimen organizado a sus seres queridos. Es decir, ahí sí es una voz, digo, es durísimo, ¿no? Y yo creo que como esas se pueden sumar algunas otras. Entonces, tenemos a una oposición, la verdad, miniatura, terrible. Yo creo que nuevamente eso va a implicar una elección de lo menos malo, de lo menos peor, y a un Andrés Manuel que no ha escuchado a muchas de las personas que creo yo que honestamente tendría que escuchar y atender, porque sus críticas no son críticas destructivas, no es un complot, no son parte del grupo que él denomina BOA, sino es gente que está buscando una respuesta y que vivió una esperanza hace 2 años. ¿Ves condiciones, Carolina, de que pueda haber algún tipo de provocación o de momento crítico buscado con el cual la oposición a López Obrador trate de potenciarse, es decir, magnificar ciertos acontecimientos, o ya los acontecimientos de por sí están muy claritos en una dimensión muy fuerte, muy crítica? Y en fin, ¿cuál puede ser el escenario de la gente a la hora de votar? Falta mucho, ya lo sé, pero ¿podría aún revertirse la opinión sobre López Obrador con algún acontecimiento muy crítico? Pues falta mucho, pero mira, todos los días, justo cuando estábamos chateando, Julio, esta mañana de qué temas iban a ver, o no sé si fue ayer por la noche, que dije, no, pues es que ya dio un mensaje a Andrés Manuel de sábado, y luego ya dio un mensaje de domingo. Es más, ¿te puedo decir algo? Ya no me acuerdo qué dijo el sábado. Estamos en una vorágine de información y de desinformación tan brutal que yo ya no sé qué puede ocurrir. Digo, no se me ocurre nada más grave que el coronavirus para sacudir a un país entero, para cambiar completamente nuestras expectativas, y yo no sé si hemos hecho el peor trabajo de las naciones. Yo creo que todos los países no han logrado tener los resultados que quisieran, ¿verdad? Son pocos los que han logrado domar la bestia del coronavirus, quizás Japón, algunos de Asia, pero bueno, también el coronavirus, por lo que escuchaba yo hoy en un grandiosísimo, ¿cómo se dice? Podcast de New York Times, de veras hay que echarle, si pueden, el de hoy, escúchenlo, porque ha mutado el virus y empezó en Asia, siendo más letal pero menos contagioso, y la cepa que luego se fue a Italia es una mucho más contagiosa. Y ante eso estamos. Pero bueno, lo que te quiero decir es, no se me ocurre nada más trastocador que el coronavirus, que nos está dando cifras de verdad
apabullantes en términos de la economía, las pérdidas de empleo, la caída del consumo. El día de hoy el INEGI volvió a dar datos. Digo, honestamente, es caer y caer y caer. Y yo creo que esto no necesariamente le está afectando a López Obrador. La pregunta es si va a haber una distinción entre López Obrador y Morena. Y yo creo que ahí la vamos a notar a la hora de que tengan verdaderamente candidatos. ¿Cómo van a ser esas disputas en el poder? Porque no solamente importa quién te apoya, porque esta vez López Obrador no va a poder ir a las campañas, ¿te acuerdas? Como lo hizo hace 2 años, que pues iba y levantaba los brazos, y tener solamente la imagen de López Obrador en tu foto de campaña era ya casi que tener la bendición de la Virgen encima de ti, el beso de Dios. Uh-huh. Bueno, ahora no van a poder hacer uso de la imagen del presidente quienes sean candidatos, entonces va a ser importante quiénes son los candidatos, y luego la verdad es que contra Morena quien mejor puede es Morena misma. ¿Cuál Morena? No sé. Uh-huh. Si la Morena pide más, pregúntale a Jenkel, porque yo no te puedo responder. Pero mira, yo creo que si al menos le creemos a las encuestas, que tampoco les creo nada, pues parece que Morena le va a ir muy bien en las urnas, ¿eh? ¿Así lo ves, Elisa, que le va a ir muy bien en las urnas a Morena por sí misma, a López Obrador utilizando Morena y varios de los partidos que obtengan registro, la mayoría de los cuales, excepto México Libre, la mayoría tiene ciertos vasos comunicantes con el propio obradorismo? Sí, hablando de vasos comunicantes, ¿te acuerdas cuando decíamos que Alito era AMLito? Sí, claro. No, digo, también siempre hay un vínculo, ¿no? entre esta familia política mexicana que se va reciclando. Pero sí, yo creo que le va a ir bien a Morena, y yo lo que creo es que Morena es Andrés Manuel. Morena es Andrés Manuel López Obrador. Pero no lo van a poder usar, ¿te das cuenta qué tragedión? O sea, gráficamente, ¿no se acuerdan ustedes de la ridiculada que eran casi hasta photoshops? Ponía cualquier candidato y ahí ponía el brazo mal acomodado de un abrazo de López Obrador y sí, lo había saludado, pero ahí lo traía colgado como rosario. ¿Sí? Elisa. Sí, pero bueno, creo que está ahorita identificado el partido, por supuesto, con Andrés Manuel. Hay que ver cómo va a impactar. A lo mejor no tendrá, por supuesto, el mismo punch que tuvo cuando la elección. Por eso yo creo que Andrés Manuel estaba buscando, además, que se diera esta figura de revocación de mandato, también justamente coincidiendo con la época electoral, porque de esa manera puede él hacer campaña, aparecer y unir y sumar para Morena, jalar agua para su molino, ¿verdad? Pero aún sin Andrés Manuel en la contienda de lleno, en la imagen, creo que va a ser para Morena la próxima jornada electoral. ¿Y los gobernadores, Elisa, cómo ves a los gobernadores opuestos a López Obrador, que han planteado una serie de cosas, pacto fiscal, en fin, pero políticamente van a pelear para mantener sus parcelas a salvo de Morena? ¿Crees que los gobernadores vayan a incrementar su belicosidad contra Morena y López Obrador? Estos gobernadores. Sí, yo creo que sí, y los estamos viendo también ya aprovechando estos momentos de crisis sanitaria, la crisis económica, se van a agudizar, por supuesto, estas críticas. El problema es cuáles son las propuestas, qué sigue. Por cierto, yo creo que ahí, incluso a nivel local, y quiero hacer un reconocimiento, en varios estados, incluyendo Ciudad de México, se ha hecho una labor mucho más clara de comunicación en el tema de la pandemia y también decisiones más claras. Pero bueno, ese es un tema aparte, pero creo que tiene que ver, al final del día no se han dado cuenta que podrán funcionar los discursos un rato, pero la realidad siempre se impone tarde o temprano, a veces más tarde que temprano. Y yo creo que ahí las acciones tendrán que ser importantes. No les va a servir de nada
saliva, saliva y más saliva, o criticar las fallas si no van acompañadas de ciertas acciones, y por eso creo que le seguirá yendo bien a Andrés Manuel, porque en la propuesta concreta, pues los estados viven escenarios muy complicados, y en el tema de seguridad, que es el tema, por supuesto, están muchos en focos rojos y regiones completas desde hace ya mucho tiempo totalmente azotadas por la violencia. Mucho dependerá, Carolina, de lo que pase en estos 2 días de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Particularmente hay una cena con empresarios que pues ya veremos si implica la reconciliación con sectores empresariales mexicanos en términos de recuperar la confianza que dicen que se ha perdido. Pues es que López Obrador ya se ha reconciliado muchas veces con los empresarios, ¿no crees tú, no? Sí. Entonces, yo ya no sé de qué vale la pena, porque de hecho cada vez que se reúnen a comer, yo creo que esto de, sin mención política, esto de partir el pan juntos siempre cae bien, y además porque López Obrador es tragón y le gusta la comedera, y si es, imagínate, con un tamalito de chipilín, seguro se pone de mejor humor. Siempre salen contentos. ¿No te acuerdas que hasta iban a comprar los empresarios los cachitos del halcón presidencial? Y luego, después del espantoso altercado con lo del el fallecimiento del aeropuerto de Texcoco, también se volvieron a contentar. Y también antes, cuando estaban en campaña, que vivían peleados, hasta le aplaudieron en la Asociación de Banqueros de México. Es decir, esto de contentarse es algo que se le da muy naturalmente a López Obrador, porque como él dice en sus mandamientos, él no guarda odios ni rencores, solamente si eres conservador. Pero a la hora de los trancazos, luego, aunque se contenten, ¡pum!, se acaba un contrato, ¡pum!, ya no quiero que inviertas en el sector energético o de energías limpias. Pues un día estuvo, ¿no?, Alejandra Haas de la ya fallecida también, ¿Conapred? ¿Estoy bien? No. Conapred. Sí, Conapred. Es que siempre me hago bolas con la que predice los desastres, caray, qué mal me siento. Haas es la de los desastres, y la de... No, Alejandra Haas tuvo el desastre que le dejaron porque le desintegraron la lucha contra la discriminación, pero la tuvo en Palacio Nacional López Obrador, y luego no sé cuántos días después. Sí, pero fue Mónica Maxice, ¿no? Es que, a ver... Alejandra Haas estuvo como... Sí. Cuando todavía estaba ella sí. Al frente de la CONAPRED, estuvo en una mañanera con López Obrador. Es cierto. Sí sabía de qué hablaba López Obrador, pero luego no sé cuántos meses después se le olvidó. Por eso te digo yo, así como no guarda rencores, tampoco guarda cariños nuestro presidente. Entonces, si se contentan o no, yo creo que es lo de menos. Es que yo creo que no hay cariños entre el empresariado y Andrés Manuel, hay intereses, ¿no? Y ya vemos cómo pues los traen, te quito, te doy, te sobo, te pego, te sobo, te sobo. Así los trae de te traigo finto. Entonces como que no están contentos, pero de pronto les da ahí, bueno, pues ya vieron también. Y ya, bueno, no voy a decir más, ya ¿para qué digo? Pero dilo, hombre. A ver, tráenos fintos. Sí. No, bueno, han tenido también recursos, ¿no? Y les ha dado, y les ha soltado en distintas cosas, que en las licitaciones, que concesiones, que publicidad, que ahí están, y ¿no? Poquito, no tanto como antes, pero ahí les va dando su chiquiteada para calmar las aguas. Pero la verdad es que, pues no son, Andrés Manuel no es santo de la devoción de los grandes empresarios del país. Hay intereses. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Y López Obrador los ama. Así es, totalmente. Bueno, pues entonces tenemos muchos temas para la próxima reunión, para la próxima mesa de las mosqueteras. Y bueno, Elisa, a seguir guardándonos, porque la gente se vuelca ya en las calles, se olvida del uso de la mascarilla, cosas van, cosas vienen, como diría Elisa, te traigo finto y para un lado y para otro, y no hay el debido cuidado. Esperemos que todos mantengamos esa situación. ¿Cómo ves tú esta evolución del desconfinamiento, Carolina?
Perdón. Yo Quien nada más quiera. digo rápidamente aquí, yo la veo apresurada y además tenemos una contabilidad muy escasa en comparación con otros países del mundo. Yo no sé si es intencional, pero los contagios registrados en día a día, como es a partir de las pruebas, la verdad es que son muy pocos en comparación con otros países. Y nada más decirle a la gente, sí tenemos que cuidarnos, estamos en un momento tremendo. Ves que les da por decir de que no, lo que pasa es que en México hay más millones de habitantes y por eso, bueno, contando los millones de habitantes, ya estamos en el 13º lugar, no contando nada más en datos duros y secos, sabemos que las muertes en México por COVID-19 van en ascenso y tristemente en ese rubro también se va a tomar la foto Andrés Manuel con Trump, con Bolsonaro y con Boris Johnson. Terrible, con los fachos. Que lo han hecho mal Bueno, Elisa. Carolina, tu reflexión sobre este tema de desconfinamiento y riesgos de rebrotes. Es que estamos atrapados en una paradoja, Julio. Evidentemente, México es un país que no tiene los $400 que entrega Trump de chequecito que le entregó a los neoyorquinos cuando se encerraron. Entonces, sí estamos metidos en esta realidad en que los mexicanos vamos a trabajar, pero eso es muy distinto a los mexicanos nos podemos cuidar. Y yo creo que ahí han habido mensajes tan mezclados y tan poco claros como decía Elisa, es que estoy leyendo la lista. Ay, qué simpatía por voltearte a ver, pero bueno, como decía Elisa, el presidente López Obrador no se quiere poner el cubrebocas. Bueno, pero es que el cubrebocas es la mejor forma de desconfinarnos. Y hay muchos mexicanos que están saliendo a la calle desconfinándose sin ello. Yo ayer, por ejemplo, me fui a Los Dinamos, que tanto idolatro ese lugar, y ahí voy con mis perros. Mira, había mucha gente en la cañada feliz de recuperar un poco de su libertad, y eso sí da mucho gusto. Y de niños, que es muy importante para los niños volver a tener un sentido de normalidad y de socialización. Digo, si no, imagínate los daños que vamos a tener hacia el futuro. Es importantísimo que vuelvan pronto a clases, olvídate ya nada más de los negocios, que los niños puedan regresar a clases, pero no vamos a poder regresar a ninguna normalidad si la gente no se hace cargo de su salud, con el cubrebocas, con la distancia y demás. Entonces yo creo que nada más para terminar, pues la Ciudad de México como que intentó dar un paso adelante y un paso atrás, un paso adelante en las nuevas medidas que quiere tomar con esto de que si el apellido va de la... Por ejemplo, Julio, tú eres Hernández, Elisa Salanís y yo soy Rocha y Marcela Gómez Salcedo. Si me voy nos toca juntos, Julio. No podríamos estar juntos en la misma mesa de debates, mano, o sea, porque no nos da el apellido. Entonces, la Ciudad de México abre las calles del centro histórico y se espanta brutalmente cuando ve a las muchedumbres echadas para adelante, sin los cubrebocas, los aforos en algunos comercios rebasando por mucho lo que ellos dijeron. Pero ahí te va, yo sí nada más quiero decir algo. Responden cerrando todo de nuevo, pero sin ninguna evidencia científica, Julio, y yo creo que ahí sí están metiendo la pata. ¿A qué me refiero evidencia científica? El espectáculo de ver mucha gente en la calle sí abruma, pero la ciencia cada vez más prueba que las actividades que son fuera, exteriores, son en las que menos contagios se dan. Los contagios se dan sobre todo en servicios religiosos, en peluquerías. Quizás ahí sí cumplen con el aforo, pero por estar tantito más cerca ya no, porque finalmente este virus en los lugares cerrados es más contagioso. Entonces, la Ciudad de México se mega espantó cuando vio sus calles del centro llenas. El asunto en realidad es medir qué estaba pasando adentro de los comercios y si en realidad ver toda esta gente fuera contribuye a una mayor tasa de contagio, pero para ello tendrían que medir y no estamos midiendo, porque en Estados Unidos, y ya nada más cierro con eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unas 3 semanas hubieron muchos estados que tuvieron unas marchas masivas a favor de las vidas de los afroamericanos, ¿sí? Black Lives Matter. Y en esos lugares donde hubieron esas concentraciones callejeras
todas con cubrebocas, no hubo un repunte muy fuerte en los contagios, pero sí en servicios religiosos, pero sí en bares, pero sí en cantinas. Entonces, yo creo que tenemos que ser más serios a la hora de medir y saber por qué estamos tomando tales determinaciones y pues nada, ojalá y volvamos a la vida, es lo único que yo deseo. Pues volvamos a la vida, Elisa, y con eso vamos cerrando esta mesa de hoy, siendo las 3 de la tarde con 6 minutos, ya hemos tenido la oportunidad de platicar con ambas, que como siempre les agradecemos mucho por su inteligencia y su claridad. Gracias, Elisa, si tienes algo que decir o simplemente el adiós. Pues bien, nada más a cuidarnos, mandarles un abrazo y por supuesto también a reconocer y abrazar a las muchas familias que están perdiendo a sus seres queridos. Yo creo que ahí, por ejemplo, sí se tuvo que haber aprobado el ingreso vital, por lo menos, o algo parecido, una propuesta por parte del gobierno para que la gente pudiera haber permanecido un tiempo considerable en casa, sin necesidad de tener que salir porque no tiene ya cómo poder sobrevivir, no tiene los recursos. En fin, es una situación bien triste, complicada, porque hay muchas familias enlutadas hoy en día en nuestro país por este tema del COVID. Entonces también pues un fuerte abrazo a todos, muchos amigos también, amigos, colegas, conocidos, que están pues ahorita de luto y por este tema. Así es que pues bueno, ya después tendremos tiempo de profundizar en qué es lo que hizo bien e hizo mal este gobierno y a nivel federal y a nivel local. Muy bien, Elisa. Pues gracias, Caro, también. Encantada, Julio, muchísimas gracias y fascinada de estar en este formato de Zoom con ustedes. Aquí estamos, sí. Ya esperemos a ver si en próxima ocasión o próximas ocasiones tenemos a nuestra generala Marcela Gómez Alce, a quien le mandamos también un abrazo y un gran saludo. Bueno, pues muchas gracias a las dos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.